Son las 7 de la mañana con 7 minutos y nos acompaña ya Óscar Rojas, viceministro del Agua, para dialogar sobre hitos de gestión integral e integrada del agua en 220 días. Señor Rojas, bienvenido a Élite Noticias. Le saluda Walter Villarreal y junto a Gustavo Cisneros estaremos conversando con usted. Muy buenos días. Walter, muy buenos días. Para nosotros es un gusto poder ser parte de esta importante entrevista de este medio de comunicación tan destacado de nuestro país. Estamos a las órdenes. Muy bien, señor Rojas, sería interesante entonces que usted les cuente a la ciudadanía de qué se trata todo este tema del agua en estos 220 días, estos hitos de gestión integral que se están realizando y que ustedes seguramente pues tendrán algunas noticias buenas que darle, sobre todo me imagino en áreas rurales, ¿no? Sí, en efecto, Walter. Bueno, primero reciban un atento y cordial saludo del gobierno del encuentro, liderado por nuestro presidente constitucional de la República y segundo de nuestro ministro, el ingeniero Gustavo Manrique Miranda, quien ha asumido esta cartera de Estado en el mes de mayo del año 2021 y a través de la cual, basados en lo que establece la Constitución de la República del Ecuador por un lado y por otro lado en la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento de Agua en el Ecuador, hemos iniciado una gran tarea que está enfocada en alcanzar 3 grandes desafíos. Y me permito enumerarles cada uno de ellos. El primero está relacionado con el fortalecimiento de la gestión institucional, de tal forma que en el corto, en el mediano plazo, podamos ejercer una verdadera rectoría sobre los recursos hídricos a través de la Autoridad Única del Agua, que en esta oportunidad se la gestiona a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Otro de los grandes desafíos en el que estamos involucrados es contribuir para que exista una participación público-privada y comunitaria en todos los actos de gestión integral e integrada de los recursos hídricos. Y finalmente es el garantizar la protección, la recuperación y la conservación de los ecosistemas que tienen influencia directa sobre los cuerpos hídricos en todo el territorio nacional. Todos estos 3 grandes desafíos para garantizar seguridad hídrica en el territorio nacional, por un lado, y por otro lado, para contribuir a la lucha contra la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, que como ustedes deben conocer, es bastante alta y nuestro presidente está enfocado en disminuirla en los próximos 5 años en 6 puntos. Qué bueno, viceministro Rojas. Atender también al tema de la protección de las fuentes hídricas que tiene nuestro país es una labor importantísima, ¿no? Tal vez estamos pensando nosotros donde llega el agua, pero descuidamos en cierta forma el tema de los orígenes, ¿no? De las fuentes mismas del agua que tenemos acá en nuestro país. ¿Qué pasos está dando el gobierno para protegerlos? Concuerdo plenamente con lo que usted menciona, en el sentido de que la responsabilidad de conservar las fuentes hídricas naturales es una responsabilidad que no solo es de la Autoridad Única del Agua o de las autoridades que son parte de un gobierno provincial, un gobierno parroquial o un gobierno municipal. La responsabilidad de conservar las fuentes hídricas es de todos y cada uno de los ciudadanos que somos parte de este país. Y en ese sentido, el artículo 12 de la Ley de Recursos Hídricos establece esta corresponsabilidad que nos invita a que ejerzamos ese deber que tenemos con la naturaleza y con la sociedad como tal. Y en ese sentido, desde esta cartera de Estado se ha generado una herramienta a la que le denominamos las áreas de protección hídrica. ¿Qué son estas áreas de protección hídrica? Bueno. Son espacios dentro del territorio nacional que se caracterizan porque su importancia hídrica es demasiadamente alta. ¿Y por qué es demasiadamente alta? Es porque allí se encuentran o los ojos de agua o se encuentra la cantidad de agua que la Autoridad Única del Agua ha otorgado para darle un uso como por ejemplo agua potable, riego con fines de soberanía alimentaria, caudales ecológicos y otros usos industriales o productivos que se le pueda dar al agua como tal. Y en ese sentido tenemos una gran meta. La gran meta es llegar en el año 2025
a contar con 284,000 hectáreas del territorio nacional bajo este esquema de conservación, a través de lo cual estamos asegurando agua en cantidad y calidad suficiente para esta y las futuras generaciones. Estas APHs al momento suman 15. En nuestro periodo hemos implementado 5 de estas áreas de protección hídrica, suman 15, y nos proyectamos a 32 con estas 284,000 hectáreas que ya había mencionado. ¿Y cuál es la principal de todas ellas? ¿Cuál es la principal? Cada una, no podríamos categorizarlas porque cada una tiene su particularidad. No obstante de aquello, podríamos decir que dependerá de la cantidad de usuarios que se benefician de estas áreas de conservación el poderle decir esta es más importante. Pero a la final todas son importantes y todas tienen, como digo, sus particularidades por cada sitio del territorio en el que se encuentran ubicadas. Adicionalmente a esto, ustedes deben conocer que la principal fuente de abastecimiento de agua en el Ecuador es el ecosistema páramo. Y el 23 de junio de cada año, desde el año 2021, se celebra el Día Nacional de los Páramos. Y esta celebración va de la mano de la generación de un plan de manejo y conservación del ecosistema páramo en todo el territorio nacional. Y nosotros, en esta administración, con la venia de nuestro ministro y nuestro presidente, asumimos al páramo como la principal fuente de abastecimiento de agua por 4 razones fundamentales. Más allá de sus bondades ecosistémicas, que le permiten almacenar la mayor cantidad de agua y, como simula ser una esponja, atraparla, retenerla y soltarla poco a poco, como si fuese una máquina reguladora hídrica natural, es que lo encontramos desde el Carchi al Macará, lo encontramos en la costa, en la sierra y en el oriente, lo encontramos presente en 16 de las 24 provincias, y a nivel hidrográfico el Ecuador está dividido en 9 grandes sistemas. Y de estos 9 grandes sistemas, 8 nacen del ecosistema páramo. De ahí su importancia y su necesidad de conservarlo, ya que ciudades como Quito, como Cuenca, como Ambato, dependen estrictamente del buen estado de conservación de este ecosistema para tener agua en cantidad y calidad suficiente para su desarrollo. Y en ese sentido, estamos enfocados ya en el diseño de este Plan Nacional de Manejo y Conservación de Páramos, sin perder de vista el derecho al desarrollo que las comunidades indígenas y campesinas que viven en su entorno tienen. Es por eso que estos planes de manejo y conservación llevarán de la mano alternativas económico-productivas que permitan compensar de alguna manera aquellas acciones que las comunidades dejarán de hacer producto de las acciones de conservación que como Autoridad Única del Agua y como país les estamos solicitando. Bueno, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Estamos dialogando con Óscar Rojas, viceministro del Agua. Señor Rojas, usted hablaba algo del tema del páramo y veíamos hace un mes, más o menos, cómo en la cuenca Molleturo Naranjal, justamente usando agua, se estaba dañando el páramo allí para provocar que la tierra ceda y de esta manera pues cerrar también allí la vía. El Ministerio de Obras Públicas, si no me equivoco, o la Prefectura de la SUAY, ahí sí no estoy tan seguro, pero presentaron una denuncia ante la Fiscalía justamente para que se investigue esto que estaba sucediendo allí. No sé hasta qué punto ustedes también participan de aquello. Y también me gustaría saber qué otras acciones legales se toman por el tema de la contaminación de ríos, en donde la gente va y bota la basura y no pasa nada. Muchas gracias. A ver, no nos olvidemos de que toda acción humana genera un impacto ambiental negativo sobre los ecosistemas adyacentes. Cuando hablamos del ecosistema páramo, es un ecosistema tan frágil, ¿sí? Las principales amenazas que tiene el páramo en el país, por un lado, son el avance de la frontera agrícola, ¿sí?, que se genera producto de las actividades agropecuarias que las comunidades desarrollan para satisfacer sus necesidades en algunos casos y en otros casos, lógicamente, como un medio de producción. Otra de estas principales causas que dañan al ecosistema son las quemas, por ejemplo. Otras causas son justamente la presencia de obras de infraestructura
que afectan su estructura natural, y lo peor que le puede pasar a un cuerpo tan importante como es el páramo y tan frágil es su fragmentación. En ese sentido, si no se toman las debidas medidas de mitigación y remediación ambiental, lógicamente nos podemos ver abocados a este tipo de amenazas. Cuando hablamos de la contaminación, lógicamente no nos olvidemos, ahí viene la parte de la corresponsabilidad. Y es por eso que me gustaría terminar el tema para que podamos ir identificando algunos factores ahí. Porque cuando hablaba de las áreas de protección hídrica y hablaba del páramo, siempre será importante contar con una serie de recursos para que estas grandes iniciativas se conviertan en una realidad. Y de la mano de estas áreas de protección y del plan de manejo de páramos, estamos trabajando en el reconocimiento, en el fortalecimiento y la creación de mecanismos financieros locales donde participe el sector público, el sector privado y el sector comunitario con recursos financieros para que se desarrollen actividades conjuntas con objetivos comunes. Y me refiero a los fondos de agua. El Ecuador es el pionero en el mundo en crear estos fondos de agua. El primer fondo de agua está aquí en la ciudad de Quito, es el FONAG, que fue creado el 20 de enero del año 2000, y de ahí acá tenemos 7 fondos de agua en la provincia de Tungurahua: el Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, el FOPAR en Riobamba, el FONAPA en Cuenca, el FORAGUA en Loja, El Oro y Zamora, el FONDAGUA en Guayaquil y el FODESNA en la provincia del Napo. Estamos trabajando en un acuerdo ministerial para reconocer a estos mecanismos financieros que surgieron como una alternativa ciudadana frente a una falta de acción en un momento determinado del gobierno central, y que es importante darles ese reconocimiento, fortalecerlos, y esperamos que en el 2025 existan 7 fondos de agua adicionales, como el caso de Imbabura, Carchi, Chimborazo, Cayambe, Puerto Viejo, Cotopaxi y otros sitios que están interesados en estos mecanismos financieros. Un cuarto elemento dentro de la dinámica ambiental que tiene que ver con la gestión de los recursos hídricos está relacionado con el saneamiento ambiental. De acuerdo a las estadísticas que tenemos, en el Ecuador llegamos a un 71% de cobertura de saneamiento básico. Y cuando hablamos de saneamiento básico es tomar las aguas que ya fueron utilizadas y trasladarlas al río sin tratamiento. Es decir, a través de la alcantarilla el agua usada va al río y lógicamente genera la contaminación de estos recursos naturales. Y por otro lado tenemos el saneamiento ambiental. Únicamente hemos llegado a una cobertura del 23% y son pocas las ciudades que hacen un tratamiento de sus aguas residuales, como por ejemplo la ciudad de Cuenca, la ciudad de Loja, la ciudad de Ambato, la ciudad de Ibarra, y en este momento están a punto de establecerse plantas de tratamiento de agua residual en la ciudad de Riobamba y en la ciudad de La Tacunga y en la ciudad de Guayaquil. ¿En qué estamos trabajando en este aspecto? Estamos promocionando la necesidad y la obligatoriedad que tienen los usuarios del agua a hacer su tratamiento una vez que la hayan utilizado. Uno de los proyectos insignes que en este momento se lo ha considerado como de prioridad es el proyecto Vindobona, que lo que busca es depurar las aguas residuales de la capital de los ecuatorianos. Es un proyecto muy ambicioso, muy costoso, pero que si logramos contar con el financiamiento para que se convierta en una realidad, estaríamos solucionando la vida de más de 3.2 millones de ecuatorianos y salvaguardando la integridad ecosistémica de la cuenca del río Esmeraldas, que nace acá en Quito y que termina en el Océano Pacífico, y que si no tratamos las aguas como tal, ponemos en riesgo aguas abajo a las comunidades que están asentadas por un lado, y finalmente a incluso las especies marinas que se afectan por esta cantidad de agua que no está en buena calidad. Entonces, ese es el esquema en el que estamos impulsando nuestra gestión, de tal forma que podamos ir avanzando con soluciones concretas de manera integral y también de manera integrada bajo una gestión de cuenca hidrográfica para garantizar agua en cantidad y calidad suficiente para los ecuatorianos. Bueno, pero y en cuanto a mi pregunta, ¿sanciones se pueden dar por parte de ustedes o se han dado ya
a la gente que está contaminando ríos o que mal utiliza el agua, como lo que le decía ocurrió en la cuenca Molleturo-Naranjal? Como le mencionaba, ahí se conjugan varios factores. Por un lado está el factor ambiental y por otro lado está el factor hídrico. En lo que tiene que ver con la gestión de los recursos hídricos, nosotros como Autoridad Única del Agua contamos con 3 grandes entidades, ¿sí?, que son por un lado adscritas y otra del sector, como por ejemplo la Agencia de Regulación y Control del Agua, que es nuestra entidad encargada de generar resoluciones, ¿sí? Y por otro lado, hacer el control necesario y en caso de que haya un incumplimiento, lógicamente proceder con las sanciones necesarias, que en algunos casos las puede realizar directamente y en otros casos se puede llevar a cabo a través de la Autoridad Única del Agua directamente. Sí es posible hacer eso. Ok, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Hemos dialogado con el viceministro del Agua, el señor Óscar Rojas, a quien le deseamos desde ya un feliz año. Muchísimas gracias por estar aquí y siempre bienvenido a Élite Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Y no olviden que el agua nos une.